Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. Mi nombre es Jonathan Vargas y el día de hoy vamos a refutar a un indocto neo-reformado llamado David Iván Tavilo. La mayoría sabe que es un académico de la lengua española por algunos videitos que corren de él en redes sociales. Y así que él se cree reformado, pero nosotros lo vamos a refutar con el tema de la perpetua virginidad de María. Así que sean todos bienvenidos y disfruten esta refutada al señor David Iván Tavilo. Bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. Rodrigo Calvo y en otros videos que siempre conocer tiene muchos significados, pero lo que sí yo especifiqué es que en Mateos 1:25, donde se habla de José y de María, ahí sí se refiere a relaciones sexuales. No. Entonces, no me saquen fuera de contexto. Entonces, por ejemplo, el diccionario del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de palabras en hebreo y de palabras griegas, de griego koiné, en su página, me refiero al diccionario Vine, en su página 65 explica que hay varios textos donde el Antiguo Testamento, donde el verbo yadá, del hebreo yadá, o sea, conocer en el Antiguo Testamento, significa entender, comprender, etcétera, en diferentes textos. Pero en su página 66 dice lo siguiente también sobre conocer en algunos textos. Dice así: en Génesis 4:1, cuando Dan conoce yadá a Eva, es porque ha tenido un contacto directo o relación sexual. Cueros blancos, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Con ella. O sea, que este diccionario está diciendo que el término conocer, yadá, en Génesis 4:1 tiene el sentido sexual. Entonces, yo siempre he dicho que es en algunos textos, jamás he dicho que es en todos los textos de la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa el verbo ginosco, que también significa entender, comprender, saber. Eso lo pueden ver en el diccionario Strong y también en este mismo diccionario Vine, en el de Alfred Tugge, léxico de Alfred Tugge, de Tiger, en el de Robertson, etc. Entonces, también tiene mucho significado, pero también tiene el significado de sentido sexual. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el léxico griego de Alfred Tugge, en su parte 1097, que dice lo siguiente: ginosco, conocer, en Mateos 1:25, o sea, el texto que dice, y no la conocía hasta que dio a luz a un hijo al cual llamó por nombre Jesús. O sea, José no conocía a María, o José no conoció a María. En ese texto se usa, dice el léxico griego de Alfred Tugge, ginosco en Mateos 1:25 se utiliza como un eufemismo para indicar relaciones sexuales. O sea, que es un eufemismo que indica. Bueno, y empezamos a refutar rápidamente. El señor David Iván Tavilo dice: diccionario del Antiguo y Nuevo Testamento de palabras en hebreo y de palabras griegas del griego koiné. No sé de dónde sacó ese título. Y en el mismo video él dice: me refiero a Vine. Y en la portada de Vine, que la tengo en mis manos, no dice así el título, dice Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo de Vine. Así que no es necesario hacer un alarde de un título largo que no existe. Así que por lo tanto no sé de dónde saca todo eso el señor David Iván Tavilo. Luego habla en Génesis 4:1, de la palabra conocer, lo cual es simplemente falacia francotirador, porque estamos hablando de Mateo 1:25 en este caso. Oh my God, esto va a ser épico, papus. No del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento allí la palabra no es ginosco. Así que por lo tanto fuera de lugar, eso se llama falacia de francotirador. Además, mencionando el diccionario Vine, fíjense que el diccionario Vine da un detallito. Para Mateo 1:25, Vine omite la palabra sexual,
como todos ustedes pueden ver en pantalla ahora mismo. Es decir, dentro de la palabra ginosco, cuando Vine se refiere a Mateo 1:25, omite la palabra sexual, simplemente dice unión o relación y unión, pero nunca dice relación sexual o unión sexual. Es decir, ¿qué podemos pensar de esto? Simplemente que Vine admite, al omitir la palabra sexual, que todo va a depender del contexto de lo que se esté hablando. Por lo tanto, no podemos decir que Vine está diciendo que se trata de relación sexual en Mateo 1:25. Eso Vine no lo dice, así que por lo tanto fuera de lugar también. Luego menciona el diccionario Tuggy, y ciertamente sí, el diccionario Tuggy dice que es un eufemismo de relación sexual y apunta a Mateo 1:25, pero resulta que el diccionario Tuggy está correcto en el sentido de la palabra conocer, que pudiese significar eso, pero sin embargo cae en un error tremendo al apuntar como Mateo 1:25. ¿Por qué? Porque en Mateo 1:25 el contexto es que José y María estaban desposados. No hay un matrimonio como tal todavía. Cuando llegamos al verso 25, no hay un matrimonio como tal, todavía seguían desposados. Así que imposible que se trate de relación sexual. Y aún cuando el contexto menciona que es ginosco, que es conocer, aun cuando José tuviese enfrente a María, en el desposorio José no podía ver el rostro de María, porque solamente iba a poder verlo después de la fiesta nupcial. Esto todo ustedes lo pueden ver en el diccionario de Ralph Gower, diccionario del Nuevo Testamento de Ralph Gower, donde él habla sobre la explicación de lo que es el desposorio. Así que, a fin de cuentas, el diccionario Tuggy no está mal en la explicación de lo que significa la palabra conocer, pero sí erra al decir que se trata de relaciones sexuales en Mateo 1:25, porque no está considerando el desposorio. A lo cual engaña a muchos, y uno de ellos es el señor Iván Tavilo. Así que, por lo tanto, está totalmente refutado en ese sentido. Vaya a leer el diccionario bíblico el diccionario de cultura hebrea que menciona aquí Ralph Gower. 2, 1. Relación sexual del texto de Mateos 1:25. Por ejemplo, la misma Biblia católica del peregrino, del sacerdote católico ya fallecido Alonso Schocker, el cual era un erudito en griego koiné, él mismo especifica, o sea, era un maestro, más bien dicho, era un maestro del griego koiné, él mismo traduce conocer en Mateos 1:25 como relaciones, obviamente relaciones sexuales. Eso también lo pueden ver en el léxico de Tiger, que dice que es desde la era alejandrina se usaba ya ese término. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Hebreástico, obviamente que viene como ya del hebreástico, ginosco, que se refería a relación, conexión íntima, de relación íntima, carnal, entre esposo y esposa. Obviamente, si es íntima, carnal y una conexión, se refiere. Refutación número 2. El señor Iván Tavilo comete la falacia de francotirador y la falacia de verecundiam. Primero llama a Schocker como el erudito en griego koiné, un maestro en griego koiné. Eso es falacia de verecundiam. No está yendo al punto, simplemente está alardeando, en este caso de Schocker. Y una doctrina no depende porque lo dice tal o cual persona. Así que, por lo tanto, mencionar a Schocker es una falacia de verecundiam. Pero él, apoyándose en la Biblia de Schocker, la Biblia del peregrino, argumenta que allí en ese pasaje, Mateo 1:25, se traduce como relaciones, y que por lo tanto es relaciones sexuales. Bueno, Schocker no menciona la palabra sexual, dice relaciones, pero
vayamos más a fondo. La Biblia de Schokl es una Biblia de traducción dinámica. Esta Biblia traduce en Mateo capítulo 10, verso 28, como la palabra infierno, cuando la palabra correcta es Gehenna, como lo hace la Biblia de Jerusalén. Por lo tanto, se transforma en una Biblia de traducción dinámica y por lo tanto no es válida para poder recurrir a textos específicos. Lo mismo ocurre cuando nosotros vamos a la misma Biblia de Schokl, en Efesios capítulo 2, verso 8, vemos que el orden acostumbrado de Efesios 2.8 está totalmente alterado y el texto dice que somos salvos por la fe y después dice que somos salvos por la gracia, cosa que el texto nunca ha dicho. Por lo tanto, estamos en una traducción dinámica, así que pésimo argumento del señor David Iván Tavilo, demostrando por qué es un indocto en las redes sociales. Y por sobre todo, también menciona a Tiger, para decir que Tiger dice que que también se trata de relaciones íntimas. Bueno, lo mismo de siempre. El mismo error que comete Tiger es que omite el contexto de Mateo capítulo 1:25, porque en el verso 18 leemos que estaban desposados. Y en el desposorio, el hombre no podía conocer el rostro de su esposa. Y aun cuando la tuviera enfrente, aún así tampoco la podía ver a causa del velo. Esta información, para el señor David Iván Tavilo y también para toda nuestra audiencia, la pueden encontrar en la página 66. Página 66 del Manual y Uso y Costumbre de los Tiempos Bíblicos de Ralph Gower, que lo estaban viendo en pantalla. Así que por lo tanto, señor David Iván Tavilo está refutado. Two, one. 1:25 dijera, y no la conoció hasta el día de su muerte, o sea, y José no conoció a María hasta el día de su muerte. Y José no conocía a María hasta el día de su muerte, estaríamos de acuerdo con que María jamás tuvo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque sería hasta el día de su muerte. Pero eso no sucede en el texto. Mientras que en el texto que usa Elmer Arana de 2 de Samuel 6:23 es hasta el día de su muerte. Es obvio que Mical después de muerta no va a poder tener más hijos, pero el de María muy diferente. ¿Por qué? Porque ella después de que nace Jesús sigue viva. No está muerta. Bueno, siguiendo en esta refutación número 3 al señor David Iván Tavilo, vamos a aclarar que en el canal de Peso La Verdad nosotros no estamos defendiendo al señor Elmer Arana. Al contrario, si me piden mi opinión personal, encuentro que Elmer Arana es un pésimo apologeta católico romano. La verdad es que no entiendo cómo le permiten a él inclusive invitarlo a otros canales. La verdad es que es un pésimo apologeta y muestra argumentos pésimos para defender la perpetua virginidad de María. Seguimos refutando al señor David Iván Tavilo. El tema redunda con el tema de la palabra hasta. La verdad es que ese argumento es bastante pobre y David Iván Tavilo tiene razón en que cuando vamos a Samuel para hablar de Mical, el hasta está en un contexto totalmente distinto al de María en Mateo capítulo 1 verso 25, porque obviamente son contextos totalmente distintos. Allá Mical muere y acá María sigue viva. Es un contexto distinto. Ahí está lo cierto, señor David Iván Tavilo. Pero erra como buen indocto que es al ignorar quién es María. La base de la virginidad de María la encontramos en Isaías 7:14, donde la concordancia Strong nos arroja que la palabra alma es distinta a la palabra común y corriente, la palabra hebrea betulá. No se trata de una virgen común y corriente, se trata de una virgen especial, guardada y preservada por Dios. De sus orígenes de las palabras
de la palabra hebrea alma. Es una virgen que es distinta a una virgen común y corriente. Más todavía si se trata de una virginidad dada por Dios mismo. Y como es una virginidad dada por Dios mismo, es una virginidad milagrosa. Por lo tanto, pretender que esta virginidad se pierde porque después supuestamente sí tienen relaciones sexuales, suponiendo cosas que el texto obviamente no dice, obviamente ignoramos el poder y la magnificencia de Dios. Ya hablamos de que estaban desposados, por lo tanto no podían tener relaciones sexuales, y más todavía si a José se le apareció el ángel, diciéndole que ella es la alma de Isaías 7:14, y a la misma María también se le apareció el ángel, a José en un sueño y a María en la realidad. Por lo tanto, es imposible que José quiera tener relaciones sexuales con María, porque a él se le pareció el ángel avisándole de que ella no es la virgen común y corriente, es la virgen profetizada en Isaías 7:14, y la virginidad que tiene ella es una virginidad milagrosa, porque es la escogida para tener a Dios mismo en su vientre, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el señor David Iván Tavilo lo que hace simplemente es una falacia de consecuencia. Él piensa que como el asta no es un argumento suficiente, supone que aquí la palabra conocer significa relaciones sexuales, ignorando el contexto de lo que significa un desposorio. Señor Iván Tavilo, vaya a estudiar lo que es el desposorio y deje de desparramar ignorancia en redes sociales. El único y el último hijo de María es Jesús. O sea, lo que quiere dar a entender Elmer, lo vamos a refutar rápidamente, lo que quiere dar a entender Elmer es que como no se muestran a los hermanos de Jesús, en su genealogía, por ende Jesús no tiene más hermanos y Jesús es el último hijo de José y María. Lo que no entiende Elmer Arana es que la genealogía bíblica se refiere solamente a los antepasados y no a los que vienen después de Jesús. Por ejemplo, mi genealogía de antepasado, como se usa en la manera bíblica, son mi papá, mi mamá, pueden ser mis hermanos mayores, mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo hermanos menores, ellos no son mis antepasados. Por ende, nosotros los cristianos evangélicos enseñamos que los hermanos de Jesús eran menores a Jesús, por ende... ¡Soy una vergüenza de mi especie! Bien, refutación número 4. Sigamos refutando a este indocto llamado David Iván Tavilo. Él dice sobre la genealogía del libro de Mateo. Él dice que la genealogía solamente se refiere a los antepasados de Jesús y no a los que vienen. Esa es la respuesta del señor David Iván Tavilo. Cuando el señor Iván Tavilo da ese tipo de respuesta, indica que no tiene ni idea del Evangelio de Mateo. No tiene ni la menor idea. Cero. Un cero a la izquierda. Cero. El Evangelio de Mateo, señor David Iván Tavilo, y usted lo puede corroborar muy bien en la Biblia de la América, que tiene un pequeño estudio sobre el Evangelio de Mateo en su inicio, dice que se expone a la persona de nuestro Señor Jesucristo como rey. De hecho, es uno de los 4 evangelios exponen a la persona del Señor Jesucristo de distinta manera. Y el Evangelio de Mateo coloca al Señor Jesucristo como rey. Y comienza justamente con la genealogía. Dicha genealogía, el Mateo lo que intenta hacer es de inmediato colocar al Señor Jesucristo como alguien que desciende de los reyes. Ahora muy bien, lo que no entiende el señor David Iván Tavilo es que el Señor Jesucristo tiene la unión hipostática y que si Él muere en la cruz teniendo hermanos, pierde el reinado, porque el reinado de inmediato lo asume en este caso, si su hijo, y como el Señor Jesucristo no tiene hijos, por lo tanto, asume el reinado el hermano de sangre. Por eso el Señor Jesucristo es rey para siempre. No puede tener ni hermanos de sangre, ni tampoco hijos.
por lo tanto el Señor Jesucristo es Rey eternamente y para siempre. Por eso que Mateo, cuando llega hasta el Señor Jesucristo, no dice en ninguna parte que tuvo hermanos, como sí lo menciona en algunos versos anteriores, como en el verso 2 o el verso 11. Así que, por lo tanto, el señor David Bantabilo no tiene idea de lo que está mostrando el Evangelio de Mateo. Así que, por lo tanto, lo que coloca allí, que en evidencia, es una ignorancia total del propósito del Evangelio de Mateo, que siempre está colocando al Señor Jesucristo como Rey. Luego hace una falacia brutal, pero brutal, falacia de falsa comparación. Él se compara su genealogía y dice que en mi genealogía, si yo tengo hermanos menores, ellos no son mis antepasados, ¿ya? Pero si tú no eres Jesucristo, hombre, ¿cómo se te ocurre compararte con la genealogía del Señor Jesucristo y más encima no tienes ni idea del propósito del Evangelio de Mateo? ¿Cómo se te ocurre comparar tu genealogía con la genealogía de Jesucristo? Eso ya es ignorancia, no al 3000%, al 5.000.000%. Ignorancia total, brutal, como nunca antes yo lo había leído o escuchado. Así que, por lo tanto, si es una falacia de falsa comparación, no se puede más que decir. Está más que refutado, obviamente. Y lo peor de todo, que tampoco se le puede retar a debate, porque como todos ustedes saben, el señor David Bantabilo no solamente no muestra el rostro para debatir, sino que huye de reto a debate. En Mateos 15, del 55 al 56, yo sé que tú vas a venir y vas a dar a todos sus hijos a diferentes madres. Si tú me haces ese video, yo después te voy a refutar ese falso argumento. Al español, excluyendo las Biblias en inglés, donde traduce el verbo. No, ya no quiero. Pero Lucho, estamos para acá para ayudar. No quiero. Argumento de Toribio, que es muy fácil de refutarlo históricamente y bíblicamente, porque son personas diferentes, no son los mismos y no son 4 mujeres a los que tú se la vas a dar, sino que son solamente 3 las que aparecen en ese texto. Bien, dice, contexto familiar, no es contexto espiritual. Tú puedes usar texto donde dice que son 500 hermanos, eso es contexto espiritual, nadie usa esos textos. Pero por ejemplo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este su madre? ¿No son estos sus hermanos? Judas, Jacobo, Pedro, etcétera. Y estas sus hermanas, ahí hablan un contexto familiar. Papá, mamá, hermanos y hermanas. Obviamente el otro es un padrastro, pero los otros sí eran hijos de sangre. ¿Por qué? Porque eran la consumación del matrimonio entre José y María. Ahora, tú puedes decir, pero no dice hijos de María. Te voy a poner un ejemplo, Elmer. ¿Qué pasa si tú me presentas a tu familia o yo presento a la familia tuya? O tú presentas a tu familia. Tú no vas a decir, esta es mi mamá, este es el esposo de mi mamá, estos son los hijos de mi mamá y las hijas de mi mamá. No, tú vas a decir, esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi hermano. Atrapada. Ay, ayuda. Bien, refutación número 5 y final para el indocto de David Bantabilo. Él dice aquí, todos ustedes lo pudieron escuchar bastante bien, él dice que existe la familia espiritual, y esto me refiero que cuando se refiere que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿ya? Esa es la familia espiritual, dice David Bantabilo. Pero cuando va a Mateo 13:55, él dice que ahí no se trata de una familia espiritual. Y ahí me estoy totalmente sorprendido porque acaba de atinar, es verdad. Es decir, David Bantabilo aparentemente sabe interpretar según el contexto. Cuando se aparece Jesucristo, dice el texto, a más de 500 hermanos a la vez, ahí dice no, familia espiritual. Pero cuando se aparece acá en Mateo 13:55, dice no, que aquí habla de familia, una familia carnal, ¿ya? El problema es que el señor de Bantabilo no tiene idea de que es una familia en los tiempos bíblicos, y para eso lo invito a leer en la página 54 del libro Manual y Uso Costumbre de los Tiempos Bíblicos de Ralph Gower.
En la página 54, señor David Iván Tavilo menciona que hay dos clases de familia, una que es ad hoc a nuestra cultura, que es la familia nuclear, padre, madre, hijo, y la otra es la familia extendida. Familia extendida es donde se consideran como familia abuelo, abuela, primo, prima, tío, tía, inclusive los esclavos, los siervos. Por lo tanto, no se está refiriendo Mateo 13:55 exclusivamente a hablar del concepto de familia según como tú lo crees, porque se trata de familias extendidas. Pero más aún me llamó la atención donde él mencionó que se menciona un padrastro. ¿Se menciona un padrastro de ahí, Iván Tavilo? Porque si yo leo el texto bíblico, dice, y aquí todos ustedes lo pueden ver allí, dice Mateo 13, verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Y todos ustedes saben que Jesucristo no es hijo del carpintero, ni tampoco dice el texto que es un padrastro. Por lo tanto, no se puede interpretar literalmente allí. Es obvio porque se trata de una persona que es ignorante de quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Pero don David Iván Tavilo hace caso omiso a esta primera parte. Dice, no, esto no se puede interpretar literalmente. Lo que viene a continuación, sí. Claro, porque dice, no se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, y él interpreta que son hermanos de sangre en ese texto. Bueno, ya hablamos en eso en otra oportunidad, en varias oportunidades con respecto a la palabra adelphos. Adelphos, según la concordancia Strong y el diccionario Vine, se trata de pariente lejano o pariente cercano. Así que, por lo tanto, es imposible que se trate de hermanos de sangre, sabiendo no solamente que en el contexto de Mateo 13:55 viene de alguien que no conoce quién es realmente nuestro Señor Jesucristo, sino que obviamente la palabra hermanos están incluidos otros parientes que se desconocen quiénes podrán ser, qué tipo de parientes. Así que por lo tanto no ha lugar la objeción y se transforma todo en una nueva falacia de francotirador, obviamente. Y luego habla de la consumación del matrimonio. Para el señor David Iván Tavilo le vamos a recomendar que entienda que el matrimonio de José y de María no pudieron tener relaciones sexuales porque a José se le pareció el ángel y él decidió valientemente proteger a María porque sabía que ella iba a tener a Dios mismo en su vientre. Así que por lo tanto, el comparar este matrimonio como un matrimonio común y corriente, por eso él concluye, y nuevamente cae la falacia del consecuente, que la consumación del matrimonio es cierto la relación sexual. Sí, eso lo dice la Escritura, pero hay un pequeño detallito, que María es la escogida, que María es la alma de Isaías 7:14, que no es una virginidad común y corriente, es una virginidad dada y otorgada por Dios mismo. Así que por lo tanto, falacia de consecuencia, ignorando quién es María y por qué José decidió no tener relaciones sexuales con ella a causa, cierto, de que ella es la alma de Isaías 7:14. Es decir, echamos a la basura toda la aparición que se le dio al ángel en los sueños a José, la aparición también del ángel a María, etcétera, etcétera. O sea, no colocamos atención a absolutamente nada, ni en la genealogía de Mateo, que lo presenta como rey, etcétera, etcétera. Entonces, el señor David Iván Tavilo, le voy a recomendarle algo. Ya que usted no acepta reto a debate, le voy a recomendarle algo porque usted sabe, está acostumbrado a hablar a la espalda de las personas. Cállese. Esa es mi recomendación. Cállese. Y deje de hablar incoherencias bíblicas, porque usted con todo lo que hemos escuchado de usted, demuestra no tener ninguna capacidad para interpretar la Santa Escritura. Tiene falta de comprensión de lectura y además viola constantemente las 5 reglas básicas de hermenéutica. Así que esto sería todo. Esto es el canal del Peso, la verdad.